El Ministerio en lo Secreto presenta En lo Secreto, el lugar de intimidad con Dios. Un programa con testimonios, con palabra, reflexiones, consejos, música, oración y mucho más. Te invitamos a que nos acompañes en los próximos 60 minutos a En lo Secreto, el lugar de intimidad con Dios. Nos puedes seguir a través de las redes sociales, en Facebook como En lo Secreto, en Instagram y TikTok en _lo secreto, en YouTube como En lo Secreto. Nos puedes escribir a través del correo electrónico ministeriolosecreto@gmail.com o por medio de WhatsApp para tu petición de oración 506-651-0415. Bienvenidos a En lo Secreto. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más en Lo Secreto a través de Libertad Radio. Un día más en donde hoy tendremos reflexiones en lo secreto. Hoy vamos a comenzar una serie que creo que va a estar en dos ediciones. Vamos a hablar sobre el efecto Judas, un tema donde podemos aprender mucho sobre este personaje de la Biblia, ¿verdad? Vamos a hablar sobre el suicidio, sobre ser doble cara y varios temas que son parte de nuestra vida o que pueden afectarnos en algún momento. Así es que los invitamos para que nos acompañen hoy en Reflexiones en lo Secreto a través de Libertad Radio. Saludamos a todos los países que están conectados y también a las emisoras afiliadas a esta transmisión. Los dejamos entonces con Efecto Judas, la primera parte. Vamos a comenzar esta serie que se llama el efecto Judas. El efecto Judas viene con varios puntos en los cuales nosotros nos podemos o identificar o ver que a veces la Judas, a pesar de la decisión que tomó y lo que hizo, nos puede dar un aprendizaje, una enseñanza. Vamos a conocer sobre la gracia, el agradecimiento. Vamos a conocer del corazón, una persona de doble cara. Vamos a hablar sobre el suicidio. Ahora se habla mucho de eso, pero cuando lleguemos a ese punto nos vamos a dar cuenta que eso viene desde antes. Inclusive hubo una corriente en aquellos momentos, en los principios del siglo, en donde era casi como una religión en muchos lugares. A lo mejor Judas no hubiera quitado en un momento entregar a Jesús porque estaba, pero a lo mejor hubiera tomado otra decisión, y eso lo vamos a ver también en eso. Y vamos a ver también cómo una persona tomando una decisión diferente puede cambiar, a pesar de que es uno de los personajes malos de la película. Si Judas hubiera tomado una decisión diferente después de haber entregado a Jesús, si Judas hubiera tenido un corazón diferente en un momento, si Judas se hubiera arrepentido, si Judas hubiera hecho muchas cosas, hubiera cambiado su destino, ¿verdad? Pero tomó unas decisiones de las cuales a veces nosotros podemos llegar a tomar o hacer. Entonces es muy importante por lo menos tener algo de ese conocimiento. Entonces el primer personaje va a ser una mujer que está en Juan 12:1-7. Este pasaje es cuando esta mujer llega y derrama un perfume en los pies de Jesús, ¿verdad? Y que dice, y la casa se llenó de fragancia del perfume, dice una parte de ese versículo. Ustedes lo pueden leer después completo en su casa, Juan 12:1-7. Y vemos ahí cómo hay la primera dinámica de Judas, ¿verdad? Hay una primera dinámica ahí que Judas hace. Y este pasaje, como le dije, se refiere a María, ¿verdad? Esa mujer generosa que derramó ese frasco de perfume que equivalía, dicen los expertos, al salario de un año. Y también dice la palabra de Dios, ¿verdad? El salario de un año. Imagínense cuánto podría costar ese perfume ahora, después de si hubiera quedado por ahí y lo hubieran vendido en una antigüedad o hubiera quedado puesto en un museo. Creo que hubiera valido millones si hubiera quedado un poquito ese perfume. Y ella lo hace en los pies de Jesús. Lo hace por una forma, por una gratitud y por un amor. Eso fue lo que lo hizo
especial a María, por gratitud y por amor, ¿verdad? Pero también vemos el contraste, vemos a Judas ahí, cuyo el mensaje de Judas fue supuestamente diciendo, ay, pero ¿cómo están derramando ese perfume de gran valor si podríamos dárselo a los pobres? Decía Judas, y ahí vemos que realmente el enfoque que Judas tenía era de egoísmo y de mala actitud. O sea, Judas estaba diciendo, ¿por qué no damos eso a los pobres en lugar de que esta mujer lo esté derramando en los pies, lo esté desperdiciando, podemos decir? Entonces, estos dos personajes nos presentan esas dos actitudes, ¿verdad? María, una adoradora, ¿verdad? Que se rinde ante Dios con todo. Una actitud de María nos enseña que las acciones muestran el tipo de corazón que uno puede tener, ¿verdad? Nosotros cuando hacemos algún gesto, alguna situación, sea mala o sea buena, estamos demostrando lo que tiene nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios dice que del corazón mana la vida, ¿verdad? Y que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces aquí vemos cómo María, sin escatimar el valor tan grande que podía tener ese perfume, ella lo entregó por amor, ¿verdad? Porque tenía algo en su corazón, y eso fue tener fe y amor. Eso fue lo que María manejó, esa fe y ese amor, dejando de un lado lo que otros pensaran. O sea, a ella no le importó que la criticaran, a ella no le importó que la juzgaran en un momento, a ella no le importó que dijeran lo que dijeran de ella, pero ella fue sincera en el acto que ella hizo. No fue un acto de palabras, fue un acto de gestos. Y a veces nosotros con los gestos o con las actitudes hablamos más que 1000 palabras. Y cuando María entró a ese lugar, cuando María entró a ese aposento, vemos que ella únicamente lo que hizo fue entrar y derramar su perfume en los pies del Maestro, ¿verdad? Esa fe y ese amor, y que dejó al lado todo perjuicio, dejó al lado todo pensamiento, dejó al lado todo y fue sincera ante Dios. Esa es esa mujer de gratitud que transformó el ambiente, porque dice que la palabra de Dios que la fragancia de ese perfume llenó esa casa. O sea, ese perfume llenó esa casa, ¿verdad? Transformó el ambiente. Y la generosidad que provenía de esa reacción, ¿verdad? En donde vemos cómo ella adoró, con ese gesto adoró y dijo, Señor, tú eres todo para mí. Pongamos la idea también del contexto de que realmente Jesús, algunos lo admiraban, otros pensaban que era el Hijo de Dios, pero realmente Jesús no tenía la posición que puede tener en nosotros ahora. O sea, es algo que tenemos que tener presentes. O sea, muchas de las cosas que Jesús hizo o que pasaron, mucha gente las hizo por ese amor, por ese deseo, por ese pensamiento, ¿verdad? Lo que podían creer en Él. No tenía la revelación que nosotros tenemos en este momento. Entonces hay muchos gestos de que María como tal hizo algo porque ella sintió ese agradecimiento, ese amor, esa buena actitud ante el Maestro. Y vemos ahí también al otro personaje que es Judas. ¿Qué fue lo que hizo Judas? Judas era un hombre de dos máscaras. María, una persona que no le importaba qué podían pensar. María obedeció y se rindió en adoración. María, teniendo esa gratitud, esa sinceridad, esa entrega, preparando esa crucifixión que iba a tener Jesús, ¿verdad? Porque la cruz para nosotros es ese símbolo de victoria, ¿verdad? Ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero para la gente de esa época, era únicamente, para muchos era un criminal. Era un personaje revolucionario que hablaba muy bonito. Aquí tenemos que ver que María sintió de su corazón hacer eso y lo entregó. Y vemos ahora el segundo personaje, que es Judas. Como les dije, un hombre de dos máscaras. Un hombre con una actitud centrada en sí mismo. Un hombre que cuestionó la acción de generosidad y de entrega de otros, ¿verdad? ¿Cuántas veces vemos gente, o nosotros mismos hemos dicho, uy, pero ¿por qué esa persona hace eso? Uy, pero ¿por qué esa persona hace el otro?
Uy, pero ¿por qué dan esto? Uy, ¿por qué dan el otro? Pero cuando llegamos decimos, no, qué bueno lo hizo, ¿verdad? Qué bien lo hizo. O sea, ese es un Judas. Y aquí en Costa Rica le dicen, ¿qué Judas eres? No sé si en sus países también usan ese término. Vemos cómo Judas, por un lado, decía, ay no, eso lo deberíamos hacer para entregárselo a los pobres. Judas pensaba en disque los pobres, en ayudar, en hacer, ¿verdad? Pero por otro lado, él tenía otro pensamiento. Eso era para él, ese egoísmo que él podía tener, esa actitud que él tenía, en esa hipocresía, ¿verdad? Que él también se colocaba. ¿Por qué? Porque delante de la gente, delante de Jesús y toda la cosa, se pintaba como alguien bueno, alguien que estaba dentro de las filas, ¿verdad? Pero por otro lado era hipócrita. Esa máscara de dos rostros, ¿verdad? Que a veces mucha gente tiene, ese doble mensaje que a veces uno puede dar también. Eso era Judas, una persona que daba un doble mensaje. Y si lo vemos en la actitud, ¿cuánta gente vemos? O cuántas veces nosotros fuimos una persona de doble mensaje, que decimos una cosa por un lado, pero por otra decir otro mensaje y quedar bien con las dos partes. O digo esto aquí, pero por otro lado me como a esa persona. Ese era ese Judas, ¿verdad? Ya en Judas, en el corazón de Judas, ya estaba la traición. Él no podía soportar que hubiera honra para otros. Tenía algunos conceptos diferentes. Era una persona que no vivía, y más bien como que puede decir que contaminaba un poco el ambiente espiritual que se estaba viviendo en el lugar. Y Jesús dijo, a los pobres siempre los van a tener. Y dijo, por eso tenemos que ser generosos con los hermanos, dice Deuteronomio 15:11. Nosotros tenemos que ser generosos, pero ser generosos con un corazón sincero. Esa generosidad de saber de que yo le estoy dando al necesitado, a la persona que necesita mi ayuda, pero no para que la gente me vea y digan, uy, qué bueno que es esta persona, uy, cómo ora, ay, cómo se expresa esta persona. Ser una persona que tengamos ese agradecimiento, ¿verdad? Que podamos apoyar las necesidades de los otros. Ser adoradores significa dar con todo. Cuando usted es un adorador, no es únicamente una persona que levanta las manos y ponemos una canción y adoramos y lloramos y nos ponemos, no, ser un adorador, ser una persona que da con todo, ¿verdad? O sea, que está pues dispuesto a todo. Eso es una persona que adora. Y vemos cómo esta mujer, María, lo hizo todo. Se despojó de todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Judas se convierte en la advertencia de aquellos a los que podría convertirse en un discípulo no bueno. Porque María es ese ejemplo del discípulo que nosotros somos. Cuando hablamos de discípulos no son los 12, sino ese discípulo que sigue a Jesús. Discípulo es seguir a Cristo, ¿verdad? Entonces, aquí nos están enseñando que tenemos que ser como María y no como Judas, ¿verdad? Tenemos que ser sinceros, que podamos decir, yo soy una persona de una sola cara, que mi sí es sí y mi no es no, que mi sinceridad va real y no por apariencias, que lo que yo digo es real y no es únicamente por decir, por quedar bien con mis amigos, con la gente de la iglesia, con mis vecinos, con la gente. No, mi relación, mi servicio, mi adoración, mi entrega es sincera. No podemos ser personas de dos caras. Tenemos que, si seguimos a Cristo, si somos discípulos de Cristo, tenemos que ser como Cristo. Ser sinceros, caminar en sinceridad, no ser Judas, una persona de doble cara. Cuando nosotros vemos esto, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Déjala en paz. Ustedes van a tener siempre a los pobres, pero a mí no me van a tener. Déjala en paz, que haga lo que tenga que hacer. Y téngalo por seguro, ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir en este momento, ¿verdad? Ser Marías y no Judas. Después vemos cómo también Jesús, muy angustiado, exclama, en otra parte dice, les digo la verdad, uno de ustedes me va a traicionar. Después de que pasó toda esta situación de que María le lavó los pies y todo, le ungió los pies, en el original, ¿verdad? Esta palabra dice, están pensando en traicionarme. Y los discípulos se miran uno entre otros, se empiezan a ver todos y dicen, ¿y quién? Aquí, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo que lo van a traicionar? ¿Verdad? Y entonces vemos cómo Jesús en Juan 13, 21 y 23, el que está sentado a mi lado y moje el pan, ¿verdad? Eso sucedió en el día de la fiesta, en el día de la Santa Cena, como le llamamos, ¿verdad? La cena. Y estaba Juan a un lado,
al que le llaman el discípulo amado, y estaba Judas del otro lado. Y vemos cómo en esta escena dice él, uno de ustedes me va a traicionar. Pero también dice, el que moje el pan, ese será traicionado. Y vean qué interesante esta parte, porque Juan estaba recostado al pecho de Jesús. Y Judas también tenía un lugar de honor dentro del grupo de Jesús. Andaba con Jesús, y algo muy importante era el tesorero. Judas no era cualquier hijo de vecino, no. Judas era esa persona que manejaba las finanzas de Jesús. A pesar de que Jesús sabía de quién le iba a entregar, él quiso expresarle a Judas el amor, teniéndolo ahí. O sea, imagínense qué amor tan grande. Yo no sé cuántos de ustedes, si supieran que alguien los va a traicionar, no cantarían, no dirían. Y Jesús, a pesar de que sabía a lo que iba, y que el que tenía la par comiendo era el que le iba a traicionar, no lo divulgó, no le dijo, no. Y le habló en secreto, le dijo, haz lo que tengas que hacer. Y ahí vemos ese amor, esa expresión de amor. Aparte de eso, no solo que se sentó, sino que le lavó los pies, ¿verdad? O sea, Jesús llegó y le lavó los pies a todos, pero se los lavó también a él. Ese gesto de humildad de Jesús. Y entonces, ahí nos demuestra Jesús que él no se sirve a él mismo, sino tenemos que servir a los demás, como Jesús vino a servir a los demás. Y a pesar de que Jesús sabía todo eso, mostró misericordia. A pesar de todo eso, Jesús estuvo con ellos. Y vemos ahí cuando Jesús le dice, Juan le dice, maestro, ¿y quién es el que te va a entregar? Y todos estaban en su onda, todos estaban tan así, que Jesús les dio la pista y nadie sospechó, ni el Pedro. O sea, nadie se fijó del mensaje que Jesús dijo. ¿Y cuántas veces nosotros, Jesús tira un mensaje, una palabra nos dan, y nosotros estamos viendo alrededor quién es y no estamos enfocados en lo que Dios nos quiere decir a nosotros o nos quiere hablar? ¿Cuántas veces estamos viendo la paja, la viga del ojo ajeno y no estamos viendo la nuestra? Y no estamos atentos. Aquí nos demuestra de que los discípulos estaban ahí, pero estaban cada uno en su pensamiento, en su cosa. El único que estaba atento ahí era Judas, porque sabía lo que tenía que hacer. Pero eso también me habla a mí de que cuántas veces nosotros no estamos atentos a la palabra de Dios, que cuando Dios nos quiere hablar, cuando estamos metidos en su presencia, cuando estamos metidos buscándolo a Él, y él a lo mejor nos está hablando, nos está diciendo algo, y nosotros estamos pensando en otra cosa, y pasamos desapercibido el asunto. Esta cena del Señor, aparte de la traición, nos enseña muchas cosas que nosotros tenemos que manejar y pensar en nuestra vida. Porque todos pensaron de que Judas, cuando Jesús le dijo, bueno, haz lo que tengas que hacer, y que se levantó y se fue, la gente pensó, bueno, es que a lo mejor tiene que ir a pagar la comida que pidió al restaurante, o tiene que ir a pagar el aposento, o tiene que ir a darle algo a los pobres en la noche. ¿Verdad? A lo mejor Jesús lo mandó. O sea, nadie observó quién mojó el pan, y todo el mundo pensó cosas diferentes. Entonces ahí es donde vemos que ya Judas se levanta y se va y hace todo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y aquí vemos 3 lecciones que podemos aprender sobre esta traición o este levantín que Judas hizo después de la Santa Cena, después de haber lavado los pies, después de haber comido con el maestro, ¿verdad? La primera lección: para traicionar debemos pertenecer, porque a veces cuando nosotros pertenecemos no es tan fácil identificar al enemigo cuando se trata de un amigo o un cercano, ¿verdad? Dicen que es más fácil perdonar a un enemigo que a un amigo, pero para estar dentro de la traición tenemos que permanecer a algo, tenemos que estar ahí, ¿verdad? Judas estaba dentro del grupo de Jesús, era uno de sus 12, lo había visto predicar, había visto hacer milagros, había visto cosas, o sea, había palpado todo eso. Cuando vemos a Jesús podemos decir, bueno, sí, pero Jesús era Jesús. No, pero él era hombre aquí. O sea, él no era Dios, era Dios, pero era hombre. Aquí tenía sentimientos, emociones. Jesús lloró. Jesús llegó un momento en que quiso echar todo y decir, quita, si puedes, quita esta cruz de mí y ponte la otra, esta copa de mí. Jesús lloró cuando murió Lázaro. Jesús se enojó. Jesús casi fue tentado en el desierto, ¿verdad? O sea, Jesús
Aunque era Dios, pero fue hombre aquí. O sea, Jesús tenía sentimientos, tenía emociones. Imagínense 3 años caminar con 12 personas. Durmió con ellos, ahí en el desierto. Comió con ellos. Les daba sus secretos más íntimos, les hablaba. Cuando usted tiene una relación con alguien por mucho tiempo, usted ya comienza a tener ese contacto. Y que usted se dé cuenta que después de 3 años alguien llega y lo traicionó o lo engañó. Híjole, duele. Nosotros podemos vivir una vida de secreto con Dios, para bien o para mal. Judas escondía secretos de Jesús. O sea, él no confesó, él no reconoció sus pecados. Aun cuando Jesús provocó las oportunidades para que Judas pudiera hablar. Vivía en secreto a pesar de haber sido expuesto y la gran misericordia de Jesús en ese momento. O sea, Jesús le dio oportunidades y ustedes lo pueden ver en Juan 13, lo pueden leer. Él dijo en Juan 3, dice, ustedes están limpios, pero no todos. O sea, tiró la cosa. Y la palabra limpios aquí no se refiere a que si se bañó o no se bañó. No, aquí la palabra limpios se refiere al corazón. Pero no en Judas. Él mentía acerca de sus preocupaciones, de los pobres. Judas robaba tomando el dinero que no le pertenecía. Era una persona que no admitía sus fallas. Era una persona que no tomó la oportunidad de arrepentirse y cambiar. Eso era Judas. Y nos damos cuenta de que todas estas cosas las pudimos haber tenido o las podemos tener. No es algo únicamente de Judas o de la gente que no conoce al Señor, no. Dentro del mismo cuerpo de Cristo hay personas que están así, que Dios les está dando la oportunidad de decir, vengan, o sea, tú estás en este pecado, tú estás en este asunto, venga, arrepiéntase, háblame, confiesa, busca ayuda, te estoy dando la oportunidad. Y no, y eso fue lo que le pasó a Judas. O sea, Judas se llevó lo que se llevó porque él nunca reconoció lo que él tenía en su corazón. Ténganlos por seguros que si Judas hubiera reconocido, no quitemos de que Judas a lo mejor no hubiera entregado, que se hubiera quitado el asunto de Jesús, porque ya estaba el asunto de que Judas iba a entregar a Jesús. Pero si Judas hubiera tenido una actitud diferente, Judas hubiera sido perdonado. Pero Judas nunca reconoció, Judas nunca buscó, ¿verdad? Nunca buscó a la fuente, teniendo la fuente a la pura par, de saciarse, de llenar su vida, llenar su corazón. Él no admitía sus fallas, no tomó las oportunidades, ¿verdad? Él dijo, soy yo, una afirmación. Y Jesús le dijo, amigo, haz lo que viniste a hacer. Tras de que sabía lo que iba a hacer, le dijo, amigo, le dio otra oportunidad. O sea, no le dijo, vaya traicionero, vaya Judas, malagradecido. Le dijo, vaya amigo. Vean ese amor, cómo decirle amigo a la persona que lo va a entregar. Cómo decirle amigo a una persona que te hizo daño. Cómo decirle amigo a esa persona que te dañó en un momento determinado. Y aquí Jesús nos demuestra que le dijo amigo. O sea, Judas escondió los secretos. Juan compartió secretos con Jesús. Fue la diferencia. No era que Juan era mucho mejor que Judas. No, Juan era un hombre común y corriente, igual que Judas. Juan compartía secretos con Jesús. Judas escondía los secretos a todo el mundo, ¿verdad? Pero Jesús sabía con qué firma se estaba metiendo. Pero Jesús sabe qué clase de personas somos nosotros. Y a pesar de que sabe todo y supo todo lo que nosotros hicimos o lo que podemos estar haciendo, su amor es tan grande y su misericordia es tan grande que estamos aquí. Cada uno de ustedes va a analizar y cada uno de ustedes va a pensar si algo de esto es o no es o fue. Y si fue y no se han arrepentido, es tiempo para arrepentirse. Pero vemos esos dos contrastes, ¿verdad? Vemos el contraste, ese amor tan grande. El amor cambia a las personas. Cuando usted ama al prójimo, cuando usted en lugar de a lo mejor decir una palabra o reprenderlo o querer enjuiciar a una persona, le demuestra amor. El amor rompe cualquier cosa. Y Jesús, lo que vino a poner en nuestra tierra, a nosotros, en su evangelio, fue amor. Cierto, exhortó, cierto, sacó demonios, cierto, hizo un montón de cosas, pero con todo lo hizo con amor. Él no se apartó de nadie. Todo el mundo que quería venir, podía venir a él. Entonces, cuando nosotros demostramos amor a las personas, se puede romper cualquier cosa. Un amor sincero, un amor real. El amor sustituye miles de palabras. Usted le puede decir toda la Biblia, todos los pensamientos bonitos, todas las frases bonitas de la Biblia. Le puede regalar cielos abiertos declarando su palabra. Que si la persona usted no le da amor, de nada sirve. Vemos la palabra de Dios que dice, usted puede profetizar, usted puede hablar en lenguas, usted puede hacer todo, pero si no tiene amor, de nada sirve. Es como tambor que suena y hace escándalo.
¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser personas que caminemos en eso, no como un traidor, sino como un discípulo amado. Nosotros vemos que dice discípulo amado. Jesús nunca le puso el nombre a Juan de discípulo amado. Juan fue el que se proclamó discípulo amado. Y vemos cómo Judas enseguida se fue y se internó en la noche y en la oscuridad. ¿Y qué simboliza la oscuridad, la noche? La maldad. Todo lo hacemos en lo oculto, dice la palabra de Dios. Lo oculto es lo que es oscuro. Todo lo que hacemos en público, que la gente nos vea, está en la luz. Y Judas se fue por la oscuridad, ¿verdad? La noche más oscura no fue fuera del aposento alto, sino en el corazón de Judas. Por eso es tan importante cuando uno dice la palabra de Dios que dice, de la abundancia del corazón habla la boca, de nuestro corazón mana la vida. Porque podemos tener un corazón limpio o un corazón oscuro. Y cuidarnos de las pequeñas zorritas, porque esas son las que pueden minar el campo y destruir todo. A veces nos cuidamos de los pecados que conocemos o lo que podemos fallar. Uy, no, yo no me acerco a esto porque puedo caer. Uy, yo no hago esto porque yo sé que a lo mejor caigo. Uy, soy tentado. Pero las pequeñas zorritas, las pequeñas cositas que a lo mejor no le damos importancia, el enojo, el egoísmo, la falta de perdón, el resentimiento. Esas son pequeñas zorritas que van minando y esas zorritas se van abriendo y van poniendo nuestro corazón de piedra. Y ese corazón de carne que tuvimos se va formando en ese corazón de piedra. Se va formando en esa oscuridad y llega un momento dado que todo eso se junta y ¡pum! Explotan. ¿Por qué? Porque no cuidamos nuestro corazón y comenzó a haber esa oscuridad en nuestro corazón. Entonces nosotros nos tenemos que cuidar, ¿verdad? Y Juan, como les decía, se comenzó a llamar su discípulo amado en su evangelio, en el momento de la traición de Judas. O sea, él dijo, yo soy discípulo amado, ¿verdad? Porque él quería recordar lo que era amado por su Señor. Entonces él se tituló discípulo amado, para recordar ese amor que Jesús tuvo por él aquí en la tierra, que le demostró, puso esa frase. Yo te pregunto, ¿cómo te pondrías de título si te tocara escribir en este momento un evangelio, un libro, para recordar el amor de Jesús? Porque nosotros tenemos que recordar que el enemigo nos va a tratar de hacer creer que Dios no nos ama. El enemigo va a tratar de hacer creernos que nosotros no valemos nada. Eso lo pone el enemigo, para nosotros dejar de amar y saber de que Dios nos ama. Por eso tenemos que hacer oídos sordos a todas esas palabras, a todas esas situaciones. Si usted siente, vean, si usted tuvo algún problema en su congregación, en su grupo, en sus cosas, y lo puede aclárelo, háblelo. Y si no tiene solución, busque otro lugar. Pero no entre en la murmuración, no entre en la queja, no entre en decir, ay, no, es que todos ahí son iguales. Ay, no, es que ¿dónde está Dios? No, Dios es Dios. Donde usted esté, Dios es Dios. Dios está con usted en todas partes. Y el amor de Dios lo tiene estando conectado en este momento, estando en la iglesia, estando en otra reunión. Pero lo importante es la relación que se tiene usted con Dios. Estos ministerios, estos son fuentes de oportunidad para compartir la palabra, para tener esa comunicación a la distancia, tener esa relación, ¿verdad? Pero lo que nos mantiene firmes es lo que Dios ha hecho en nosotros y seguirá haciendo en nosotros. Esa comunión que usted tiene día a día con Él. Eso de saber que me puedo limpiar diario mi corazón y mi mente de todo lo que pueda venir, de que quiera yo traicionar a esa persona, que yo quiera juzgar a esa persona, que yo quiera hablar mal de esa persona. Que nos podamos llamar en este momento discípulos amados. Porque quiero saber de que el amor que Dios me ha dado a mí permanece en mí. Judas no aprovechó esa oportunidad. ¿Y cuánta gente a nuestro alrededor no ha valorado esa oportunidad? Y a veces no la ha valorado porque alguien le hizo malas caras, alguien habló de él, alguien lo juzgó, alguien no le demostró amor y decidió mejor apartarse. Una persona que tiene un corazón duro, un corazón de piedra, es una persona que no reconoce su necesidad. Pero cuando usted reconoce su necesidad, usted cambia. Y lo podemos ver en personas que han sido alcohólicas o drogadictas. Como en una decisión que ellos tomaron, una determinación que ellos tomaron, un dominio propio que ellos tomaron, una decisión que ellos tomaron, cambiaron. Que se fueron alcohólicos anónimos, que hicieron tal cosa, que se metieron en un centro de rehabilitación. Esa persona tenía dos opciones, o seguir en el alcoholismo, en la droga o en las calles, o salir.
y ser un profesional. Fue una decisión. El corazón de piedra se quita con una decisión. Nadie puede hacer cambiar a nadie de ese corazón de piedra. Solo Dios. Solo una decisión la puede tomar. Dios nos dio el libre albedrío. Y como este libre albedrío es el que nosotros tenemos que saber si caminamos por la parte buena o por la parte mala. Si usted caminó por la parte mala y se arrepintió, va a volver nuevamente a donde el Padre, y el Padre lo va a recibir con los brazos abiertos. Pero si usted se fue para el lado malo y siguió en el lado malo y se murió o le pasó algo y nunca volvió, fue su decisión, no fue la decisión de Dios. Porque Dios quiere que todos estemos con Él, pero es una decisión. El corazón de piedra se quita con una decisión, con reconocer de que yo no pienso bien, que yo tengo rencor en mi corazón, tengo dolor en mi corazón, me hicieron daño, no he perdonado, y no, pues, mientras yo no limpie eso de mi vida, seguiré siendo una persona amargada, a lo mejor hiriendo y siendo. Si Judas en este momento, porque como hemos visto, Jesús le dio la oportunidad a Judas de que reconociera. Él no lo reconoció. Pero lo importante que podamos tener aquí es que con estos puntos nos demos cuenta en dónde estamos nosotros parados, y si hay alguna cosa que nosotros tengamos que pedir perdón en lo íntimo, si tenemos que buscar ayuda, si tenemos que saber de que hay pequeñas zorritas alrededor de nosotros, Jesús está ahí sentado en la mesa diciendo: yo te puedo lavar, yo te puedo limpiar, yo te puedo transformar. No salgas a la oscuridad, quédate en la luz. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Examinarnos nosotros mismos y saber en dónde estoy fallando, qué es lo que tengo, si tengo algunos rasgos de Judas, si soy como María, si soy como Juan. Y si nosotros tenemos algún rasgo de Judas, no nos va a hacer menos delante de Dios. Somos hijos de Dios y Él nos va a perdonar, Él nos va a limpiar, Él nos va a ayudar a salir de eso, porque la misericordia de Dios es grande todos los días. El amor de Dios es grande todos los días, y ese amor nos permite poder saber: Señor, yo he fallado, Señor. Yo sé que he hablado mal de las personas. Yo sé que he juzgado mal. Yo sé que he traicionado, Señor. Aunque a lo mejor la persona no sabe que yo la traicioné, pero yo fui el que la traicioné. Señor, yo a veces digo que eso es para X y no, es para mí. Y buscar esa presencia que el Padre nos permite tener y reconocer: aquí estoy. Este soy yo. Con mis debilidades, con mis defectos, pero aquí estoy yo. Padre, ayúdame. Límpiame con tu sangre, Jesús. Sáname, renuévame. Llévame por una nueva vida. Es poder llegar y decir: híjole, ¿qué me falta? ¿En dónde estoy? Porque podemos decirlo, hagámoslo así: Judas era parte del ministerio de Jesús. Y a veces nosotros ponemos en ese mismo contexto, porque seguimos a Jesús, estamos en esa posición de Judas y no en la posición de Juan o María. Te apoyamos en esta petición de oración. Escríbenos al 506-6251-0415. Vamos a ver algo que todos conocemos en la historia de Judas, y es sobre el final de Judas. Un final que Judas tomó una decisión después de que se dio cuenta de lo que había hecho. Y si vemos Mateo 27:5, dice la palabra de Dios que cuando Judas llegó y se dio cuenta, fue donde los sacerdotes, ¿verdad? Donde los líderes, y llegó y les dijo: o sea, me equivoqué, cometí un error, quiero devolver el dinero, ¿verdad? Que no suceda lo que hice, ¿verdad? Ellos le dijeron que no, que no era problema de ellos, ya había hecho lo que había hecho y que viera qué hacía él. Y bueno, Judas se fue y ellos arrojaron el dinero en el santuario. Él lo arrojó en el piso y salió corriendo, ¿verdad? Dice la historia que luego él salió de ahí, se tiró y se ahorcó. Y ese fue el final que escogió Judas. El suicidio, en una época de la historia, en los inicios del siglo, el suicidio se convirtió como algo romántico, algo cultural. En otras partes también se ha llamado como enfermedad mental. Y vemos cómo después de que Judas se ahorcó, vino una corriente en esa época en donde el suicidio era parte de una cultura. Y hay varios libros de la historia en donde se habla de eso, ¿verdad? Que
que para ahorcarse era considerado como parte de una cultura, era parte de hacer algo que era de moda. Después se dejó un poco de verse como tal, y después se comenzó a ver como una enfermedad, y creo que ahora lo vemos más por toda esta corriente de las comunicaciones, las redes sociales, de lo que hay. Entonces como que se ve como más aumentado, pero realmente eso viene desde atrás, desde muchísimo atrás viene, ¿verdad? Para algunos teólogos de la época, un Clemente de Alejandría tenía una teología que decía que era una prisión del alma lo que era este tipo de enfermedad o este tipo de situación. Y vemos cómo era una autoexpresión, ¿verdad? Homero, Seneca lo consideraban así. Pero en la Biblia también no solo vemos el caso de Judas como ese caso de suicidio, sino tenemos 6 casos marcados en la Biblia en donde se habla del suicidio o llegó a cometerse un suicidio. Esos fueron Abimelech, que está en 2 Samuel 2, 17, 23, Saúl y el escudero, eso está en 1 Samuel 31, 4, también estuvo Atofel, que estuvo en 2 Samuel 17, 23, y Sansón, que también estuvo dentro de esa lista de la gente que llegó a suicidarse. Y bueno, por supuesto Judas. Esos fueron ejemplos que no debemos de seguir, porque dice la palabra de Dios que nosotros somos templo del Espíritu Santo, como lo dice 1 Corintios 6, 19, somos templo del Espíritu Santo. Y aunque vivimos en un cuerpo, y este cuerpo se queda aquí, cuando ya nos morimos, el alma se desprende, ¿verdad? Pero somos templo del Espíritu Santo. Y a veces podemos pensar que como humanos podemos vivir circunstancias, tener situaciones de las cuales son tremendas. Por ejemplo, si vemos el caso bíblico de Job, por ejemplo, cómo Job llegó en un momento a tener una enfermedad tan fuerte, una prueba tan difícil, ¿verdad? Tuvo ese pensamiento de querer morirse, ¿verdad? Igual que Elías, cuando Elías se metió en la cueva pensando que lo iban a matar y que estaba solo, ¿verdad? Y que no quería hacer nada, y que entró en un estado de depresión y de tristeza, ¿verdad? Y cómo Dios lo saca de la cueva, ¿verdad? Y vemos el caso también de Moisés. Pero sin embargo, ellos, aunque pensaron en la muerte en un momento, y yo no sé si ustedes en algún momento, en una situación difícil, en una mala noticia, han querido que el Señor se los lleve, ¿verdad? Han dicho, uy, mejor que me llevara el Señor en este momento que quedarme aquí llevando palo o llevando esta situación. Ellos pensaron en eso, pero pudieron superar esa etapa emocional, ¿verdad? Y encontraron una restauración en Dios. Y estos, como Job, Elías y Moisés, son dignos de imitar. ¿Por qué? Ellos no eran perfectos. Ellos no eran personas que se podían valer por sí solos, pero en Dios encontraron la fuerza y una nueva oportunidad. Entonces, aunque nosotros pensemos o hayamos pensado en un momento en que el Señor nos lleve para dejar ya de vivir en esta situación o en esto lo que estamos pasando, lo importante es saber de que Dios tiene cuidado de nosotros. El suicidio nunca se presenta como una opción que Dios da. No hay nada en la Biblia que diga que Dios permite el suicidio. Y a veces la última decisión no define nuestra eternidad. Eso es por gracia. Y tampoco podemos juzgar a una persona que se suicidó, que se fue para el infierno. No podemos juzgar a alguien que tomó una decisión como esa y decir, ni modo, ya perdió la eternidad. ¿Por qué? Porque no sabemos el último momento que pudo haber pasado en él. La misericordia de Dios está ahí. Fue una mala decisión lo que él tomó, fue algo que él tomó, pero no sabemos si en ese lapso todo cambió. Y aunque él se haya suicidado, ¿verdad? Aunque él haya tomado esa decisión, la misericordia de Dios lo pudo haber alcanzado. ¿Por qué? Porque nosotros, como dije, no podemos definir la última decisión como la eternidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros definiéramos nuestra última decisión como la eternidad, tendríamos que estar pidiendo perdón cada 5 segundos. Cometemos errores, pecados, vemos cosas que no tenemos que ver, actuamos cosas sin querer. Entonces, estaríamos nosotros también predestinados de que si vivimos algo en un momento que no era correcto ya y nos morimos, nos fuimos para el infierno, ¿no?
Porque entonces ahí no estaría la gracia de Dios. Sí, hay que vivir en santidad, hay que vivir de la mejor forma, hay que tratar de ser lo mejor para Cristo, pero no podemos decir de que si yo llegué y cometí algo, no, porque como les dije, vamos a tener que estar pidiendo perdón cada 5 segundos. Porque una actitud, un gesto, una palabra, una mirada, un pensamiento, cualquier cosa, nos descartaría de la vida eterna con Él, ¿verdad? Si fuese así. Entonces, aunque la persona cometió ese error de haberse suicidado o de haber tomado esa decisión incorrecta, no se sabe a ciencia cierta qué le pudo haber pasado a Judas. Lo sabremos cuando lleguemos allá y lo veamos o no lo veamos. El suicidio para algunas personas son pensamientos o posibilidades de desaparecer. En los momentos de oscuridad, en los momentos de depresión, en los momentos de desesperanza, culpa, soledad, estrés, tristeza, profundo enojo o alguna pérdida de algo. Vemos cómo cuando Judas lo primero que hizo fue abrir la puerta, y dice la palabra de Dios que él estaba en la noche, se internó en la noche, y la noche o la oscuridad representa maldad. Entonces lo primero que lo que hizo Judas fue internarse en la noche. O sea, eso que Judas ya tenía trabajando, lo que en lugar de buscar la luz, se metió en la oscuridad. Algo que nosotros tenemos que pensar es que en los momentos de desesperación, en los momentos de culpa, en los de soledad, en los de estrés, en cualquier situación, o alguien alrededor que está cerca de nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer es tratarlo de que esté en la luz y no en la oscuridad. Porque en la oscuridad se cometen cosas no correctas. Entonces nosotros tenemos que saber que en esos momentos difíciles hay una decisión definitiva. Esa decisión es la que uno tiene que pararse y tomar. Cerrarse a la crisis o abrirse a la vulnerabilidad. Y vamos a ver y vemos el contraste entre Judas y Pedro. Judas traicionó a Jesús. Pedro traicionó a Jesús. De diferentes formas, pero lo hicieron los dos. Judas lo vendió, lo entregó. Pedro lo negó. Ambos fallaron, ¿verdad? No obstante, tomaron decisiones diferentes. Judas trató de arreglar su error, pero era tarde. ¿Cuál fue tarde? De haber ido a decirle a los líderes que se había arrepentido y que no hicieron lo que tenían que hacer. Pedro negó a Jesús. Fracasó, podemos decir, en su camino con Dios, pero lloró amargamente y se volvió al Señor para ser restaurado. Y la mayoría de las personas que se quieren suicidar no quieren morir. Eso es algo que tenemos que pensar. O sea, las personas que se quieren suicidar no es que se quieren morir. Lo que quieren liberarse de ese sentimiento que sienten. Pedro, aunque sentía ese sentimiento y eso, él buscó la restauración, buscó la ayuda, ¿verdad? Buscó restaurarse, buscó pedir perdón. Judas, lo que él se sentía era querer liberarse de ese pecado, de esa decisión. A lo mejor Judas no quería morirse, Judas quería liberarse de ese sentimiento. Lo que no supo manejar es cómo poder liberarlo. Y creo que Judas también lo quiso hacer de una forma diferente. Y vemos cómo Judas lo primero que hizo fue buscar a sus líderes espirituales en ese momento, a los líderes religiosos. Les fue a pedir perdón, les fue a decir, me arrepiento de lo que hice, y no lo entreguen. Y en lugar de que los líderes en ese momento lo ayudaran, le dijeron, vaya a ver qué hace usted, ya no es nuestro problema, usted hizo lo que hizo, vaya, busque. Y mucha gente que cometen estas situaciones, que llegaron a la muerte o que se suicidaron pero no murieron, o sea, los que se quisieron suicidar pero no se murieron, fue de que ellos querían sacar eso que tenían adentro, pero nadie los escuchó. En lugar de escucharlo, lo que buscaron fue, ay no, sea valiente, no, sea fuerte, no, ¿verdad? Busque de Dios. En lugar de escucharlo, en lugar de guiarlo, de llevarlo a ese encuentro, a esa ayuda profesional, los dejamos que hagan lo que tengan que hacer. Y realmente esa es la culpa que la persona siente, es lo que quiere liberarse. Entonces es muy importante saber que nosotros tenemos que tener cuidado qué gente a nuestro alrededor está pasando por una situación como esta y buscar de la mejor forma ayudarle, porque las personas no se quieren morir,
Las personas quieren liberarse de esos sentimientos. Es algo que tenemos que saber. Pero bueno, algunos llegan al punto y otros, por la misericordia de Dios, por alguna situación, lo intentaron pero no llegaron, ¿verdad? Y nosotros tenemos que saber de que cuando llega un proceso de eso, lo primero que tenemos que hacer es esperar. El tiempo puede hacer la diferencia en una situación que estemos pasando de alguna crisis. Si Judas hubiera esperado 3 días, él se hubiera dado cuenta de la resurrección de Jesús. Si Judas se hubiera ido a descansar, se hubiera ido a dormir, se hubiera ido a reposar, si se hubiera esperado 3 días, la historia de Judas hubiera sido diferente. Hubiera entregado a Jesús, hubiera hecho lo que tenía que haber hecho. Se pudiera haber dado cuenta de que lo hizo, pero que él resucitó. Y a veces la gente comete un error porque no quieren esperar, porque no quieren tomar el tiempo, porque el tiempo hace la diferencia. Hay gente que, por ejemplo, necesitan tratamientos médicos para la depresión, para las cosas, ¿verdad? Quieren que el tratamiento se les haga inmediatamente. No, el tratamiento toma tiempo. Los procesos de consejería, de ayuda profesional llevan tiempo. Entonces, lo que uno tiene que llevar a la persona o uno mismo es esperar. Esperar, porque 3 días hace la diferencia. Esos 3 días que Judas hubiera esperado, hubiera hecho la diferencia en él, porque hubiera visto la resurrección. Que al igual que Jesús le dijo 3 veces a Pedro que si lo amaba y lo perdonó, lo hubiera hecho mismo con Judas. Hubiera restaurado a Judas. Judas nunca reconoció su error y cómo estaba su corazón. Nunca buscó una ayuda. Nunca buscó una solución, sino se fue a lo que él estaba atrapado en ese momento en su vida. Si hubieran sido solo 3 días, hubiera sido diferente. Hay que perseverar en buscar ayuda en lugares correctos. No decir a las personas, allá tú, porque las personas que se han querido suicidar o las personas que se suicidaron, muchas ocasiones han dicho, yo busqué, yo llamé a tal persona, yo quise hacer tal cosa, pero no tuve una respuesta. No encontré la ayuda que necesitaba. Hay muchos recursos que nos permiten salir adelante, redes de apoyo, profesionales, consejeros, e inclusive si usted sabe de alguna persona que se quiere suicidar, llamar al 911. En cada país existen profesionales en esa área que pueden ayudar a una persona a que evite una situación como esa. El apoyo social es clave en una situación como esta. Abrir el corazón a otras personas. Judas quiso abrirse su corazón, decir, hice algo malo a sus líderes espirituales, a sus líderes religiosos, y ellos lo que le dijeron es, busque vida, porque ya usted hizo lo que hizo. Entonces, tenemos que saber de que en un proceso como estos, con una persona que tiene ese tipo de depresión, de tristeza, cuidarlo. La depresión nos puede llevar a tomar malas decisiones. Nosotros somos muy buenos para decirle, estoy deprimido, estoy triste, busca a Dios, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Sí, todo lo puede en Cristo que me fortalece, pero a veces las personas no saben cómo llegar ahí. Y nosotros podemos ayudarles a esas personas a que no se aíslen, a que no se sientan solas. Tenemos que ayudar, saber escuchar a las personas y poder saber, hay un futuro, que hay una eternidad, que hay una vida en esta tierra. Sea cual sea la situación, el abuso, la enfermedad, cualquier situación, todo tiene salida. Dios está ahí, pero como les digo, la gente necesita una ayuda. No necesita una condenación, no necesita una prédica, no necesita que haga la oración de fe, no necesita que usted le recete la Biblia. Lo que necesitan las personas que quieren llegar a tomar una decisión de esas es que lo escuchen, que tengan un hombro donde llorar, una persona que pueda sentir la confianza de decirle, vea, es que me abusaron, vea, es que mi orientación sexual es esta, vea, es que mis errores fueron tantos, me siento prisionero de ello, esta enfermedad terminal me tiene a punto de mejor me muero, y lo mejor es escucharle y decirle, yo te puedo ayudar a conseguir ayuda. Cuando la persona ya esté calmada, hablarle al Señor y llevarlo, pero buscar el profesional, buscar las personas adecuadas, porque así podemos evitar que alguna persona alrededor nuestro tome esa decisión, porque la depresión, la tristeza, la preocupación,
el estrés, nos pueden llevar a tomar ese tipo de decisiones. Y a pensar y decir, Señor, mejor llévame. Señor, si no me llevas yo me voy. Y a veces un pensamiento, una vez y otra vez y otra vez y otra vez, se va haciendo grande, grande, grande hasta que la gente tomó el asunto. Y vean, el que se va a suicidar lo anuncia, lo habla, da síntomas. Y a veces yo he escuchado gente que dice, no, esa persona dijo que se iba a suicidar, pero siempre lo decía. Y llegó un momento y lo hizo. Y puede ser de que sea por llamar la atención, por manipular. Pero también puede ser de que en esa manipulación, en ese momento de llamar la atención, en un momento determinado, y se dio en las venas o en alguna parte, o se tiró y se murió y se suicidó. Pero hay gente también que tiene enfermedades, ¿verdad? Tienen situaciones. Judas lo quiso hacer. Judas no esperó los 3 días que tenía que esperar. Y esto nos dice que tenemos que estar alerta, porque el pensamiento de muerte a uno le puede venir en cualquier momento. Yo no sé si a ustedes les ha venido, y estamos propensos en cualquier momento, sea uno o sea las personas alrededor nuestro, de que puedan estar pensándolo. Es muy importante eso, ser personas que podamos tener esa libertad de hablar con personas. A lo mejor usted no tiene la confianza con los líderes de su iglesia, o le da vergüenza, o no, que van a pensar, ¿verdad? Busca una persona que sea neutral. Si puede buscar un profesional, búsquelo. Pero lo importante es eso, buscar la ayuda. Judas tuvo la oportunidad de reconocer sus errores y tenía a Jesús para que le ayudara. Judas, si hubiera esperado 3 días, se hubiera dado cuenta que cometió un error, pero que ese error, eso que él cometió, tenía que hacerse ¿para qué? Para que Jesús resucitara. No tuvo la perseverancia que tuvo Pedro. Porque también, si lo vemos, Pedro tampoco fue que fue así instantáneo. O sea, hasta que Jesús se encontró con ellos, fue cuando le dijo a Pedro. Pero Pedro caminó con ese remordimiento o eso durante días. Pero Jesús lo perdonó. Si Judas lo hubiera hecho lo mismo, hubiera sido diferente. Por eso es muy importante que el efecto Judas en el suicidio lo podamos manejar de una forma diferente. No como una persona que está loca, no una persona como que llame la atención, no una persona como que está manipulando, no. Que se nos prendan las alarmas para decir, esta persona puede llegar a eso. Porque eres muy importante y todos somos muy importantes para Dios. Y Él tiene planes contigo de bien. Y esos planes que Dios tiene contigo son planes para llevarnos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Te invitamos a descargar nuestro manual de oración, Cielos Abiertos Declarando Su Palabra. Este manual se hizo con el propósito que puedas recurrir a los versículos bíblicos por tema. Esto ayudará a tener una oración eficaz. La palabra dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y si nosotros oramos conforme a la palabra de Dios, tenemos la certeza que vamos a dar al blanco. Y las respuestas de Dios las vamos a ver cumplirse en nuestra vida pronto. Esperamos que esta herramienta para tus tiempos de oración sea de gran bendición. Escríbenos al 506-6251-0415 y te enviaremos el link de descarga. Cuarto de oración. 15 minutos de oración de lunes a viernes a las 5 de la mañana, hora centroamericana, por Facebook e Instagram. Únete a este tiempo con nosotros. Y así hemos llegado al final de esta edición de En lo Secreto del día de hoy. En nuestra próxima edición vamos a seguir hablando sobre el efecto Judas y las consecuencias. Así es que gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestro próximo programa. Bendiciones y buenas tardes. Hemos presentado En lo Secreto, el lugar de intimidad con Dios. Nos puedes seguir a través de las redes sociales, en Facebook como En lo Secreto, en Instagram y TikTok en _lo secreto, en YouTube como En lo Secreto. Nos puedes escribir a través del correo electrónico ministeriolosecreto@gmail.com o por medio de WhatsApp para tu petición de oración 506-651-0415. Los esperamos en nuestro próximo programa. Bendiciones.
Esto fue En lo Secreto, el lugar de intimidad con Dios.